Correcto, sí. Ricardo Silva escribió un artículo sobre este asunto de la palabra guiso y él hace referencia a este tuit de Petro que tengo acá, donde Petro le responde a una ciudadana, que no sé quién es, sobre el asunto de la palabra guiso. Ahí lo estoy compartiendo, querido Silvio. Pero esta es una discusión de la red social X, de esas Sí. discusiones que nacen en X y se vuelven debate nacional porque los periódicos no tienen nada más que hacer que compartir estos debates o decir, por ejemplo, estas son las fotos más bellas según la inteligencia artificial. Déjame comentar este tuit porque me parece relevante y conecta con los gastos de Verónica Alcocer, si lo puedes ahí mostrar en la pantalla. Una ciudadana, Daniela Hurtado, dice: no hay nada más guiso aspiracional que un petrista con bandera de Palestina en su perfil de redes sociales. No han salido ni a Melgar y se las vienen a dar de defensores internacionales. Ese es un tuit de una señora cualquiera. Pero Petro le contesta, que ese es el asunto, ¿no? ¿Qué tendrá contra los guisos? Los guisos son los que trabajan. Nosotros sí estamos con los trabajadores. Me encanta esa forma como la sintaxis. Nosotros sí estamos con los trabajadores y las trabajadoras. Con el desdoblamiento del lenguaje, ¿no? Porque trabajadores no es decir trabajadoras. Somos guisos con orgullo y nos sentimos solidarios con otros guisos del mundo. Los negros de África, los trabajadores inmigrantes en Europa y los bebés guisos, sin tilde, bebés, de Palestina, bombardean y asesinan. Los no guisos, los humanos. Entonces, ahí está el debate que hubo semanas de los guisos. Y me parece, Silvio, que el presidente pues revela, ¿cierto?, constantemente aspectos de su psique, ¿no?, de su psicología. El asunto de la justicia social y de la lucha social no es en los hechos, sino en la percepción y la imagen que las clases sociales altas tienen sobre él en este caso, ¿verdad? O sea, la lucha cultural en la que estamos viviendo hoy en día no es en realidad sobre ayudar a los pobres, por ejemplo, de La Guajira, ¿cierto? Sino de que los elitistas, las élites, los oligarcas, ¿cierto?, dejen de utilizar estas palabras y estos términos desobligantes e insultantes. Es decir, la lucha no es contra la pobreza, sino la lucha es contra el clasismo. No sé si te das cuenta de lo que estoy tratando de decir. Sí, pero a la vez Gustavo Petro da a entender lo clasista que es él, porque su lenguaje y su forma de ver el mundo es completamente clasista. Mire que necesita llamar bebés guisos a niños que han sido exterminados en el conflicto, que es algo muy duro como para banalizarlo con un lenguaje coloquial únicamente para ganarse un punto, como si estuviera en el bachillerato, porque esta red social parece el chismógrafo del bachillerato, tanto que cuchos como Petro, embebidos en su droga más pesada, que es la vanidad, pues necesita continuar una discusión de estas y en ella llamar bebés guisos a los niños palestinos. ¿Qué opinan los oyentes? ¿Qué opinan? Quiero complementar, sí, o sea, redondear esa idea, porque es lo que percibo yo por ejemplo, del video que acabamos de mostrar de Verónica Alcocer, ¿cierto? Que es una ideología, una percepción del mundo en la que el problema de la sociedad no es la pobreza que sufren los pobladores, ¿cierto? En realidad, el problema verdadero de fondo es el clasismo y la grosería que tienen las élites contra esas personas pobres. Entonces, desde luego, eso refuerza las ideas de victimismo, la idea de que son estos blanquitos oligarcas, ¿cierto? Con el lenguaje que ha usado Petro tantas veces ya, ese lenguaje
poscolonialista y antirracista que viene de Estados Unidos, como lo hablábamos en otra ocasión, para señalar que las personas que están en situaciones vulnerables y de pobreza son las víctimas de estos clasistas que no solamente impiden el progreso de la gente trabajadora, sino que además los insultan con estas palabras, con estos términos, ¿cierto?, desobligantes como guiso y clasistas. Y bueno, nadie niega el clasismo de esta señora, por ejemplo. Todos, ¿cierto?, los colombianos de clase media, pues, y esto para nuestros oyentes en Pakistán y en Irán, que entiendan que en Colombia, por muchas situaciones que no podemos explicar acá, muchas familias de clase media sí tienen una empleada del servicio y una persona que trabaja en sus casas haciendo la comida y haciendo la limpieza. Eso es algo que en nuestra sociedad, sí, que podemos discutir muchas horas si esto debe ser así, si es justo o no. Lo molesto para mí, lo que me irrita a mí es la hipocresía general, ¿no?, de personas como este señor Ricardo Silva Romero, donde desde su posición privilegiada, ¿verdad? Es decir, y bueno, no conozco a este señor y seguramente será muy buena persona y muy justiciero social y lo que sea, pero me lo imagino mientras su empleada de servicio le trae el café de la mañana y la arepa con quesito de la mañana, él está escribiendo una columna sobre cómo las élites y esa gente clasista horrorosa le llama guisa a las empleadas, ¿cierto? Ese es mi problema con toda esta cosa, ¿no? La hipocresía. Ahora bien, los gobiernos... El curubito moral, el curubito al cual se sube desde su columna Ricardo Silva, gran escritor, como usted dice, un burgués, para meterse también dentro del colectivo de guisos. Eso es chocante, es muy chocante, además porque, repetimos, es los mismos bogotanos que usan esos términos de manera despectiva. Decirle guisa a la empleada del servicio, guiso o qué guiso, no es paisa, acá eso no se usa. Es una discusión más bien bogotana. Sí. Acá habrá otras palabras horribles para referirse a los demás, pero fíjese que es una discusión de club. Sí. Que refleja toda esa pedantería bogotana. Y es la muestra de la virtud. Míralo, a pesar de que yo soy pequeño burgués, sin embargo, yo no soy como tú. Yo sí soy virtuoso. Yo sí entiendo el dolor de la gente que trabaja y la gente pobre que sufre. Yo sí lo entiendo porque soy sensible. Tú no, facho ya tú sabes, ¿no? El lenguaje que utilizan. Y ese es la misma actitud de Petro, mientras que su esposa se gasta unas cantidades excesivas en su imagen personal para luego aparecer muy conmovida, llorando ante las tragedias de los indígenas en La Guajira, por ejemplo. Claro, esto también resuena un poco con el escándalo mediático de Francia Márquez del año pasado también, donde hablando del helicóptero, ¿te acuerdas? Donde dijo, pues de malas voy a usar el helicóptero porque, ¿cierto? Ahora nosotros tenemos el poder y ahora nosotros, pues, vamos mejor dicho, ¿el poder para qué? Si no es para, ¿cierto? Para estar guapos y estar bien presentados, en fin. Bueno, Gustavo, ya que usted tocó este tema y para enlazarlo con los temas del día, de esta escaramuza, recuerdo, mire, Gustavo Petro dice, necesita llamar guisos a los bebés palestinos para reforzar su idea, lo cual es sumamente chocante. Dentro de los temas del día tenemos pensado hablar de los ataques a Yemen, a las guerrillas hutíes, y sobre la demanda por derechos humanos, por genocidio que interpuso Sudáfrica